Buenas noches, queridísimos patriotas, con una nueva información del día de hoy, 27 de septiembre del 2024, acerca de la última mañanera de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que pues yo creo los mexicanos nos vamos a quedar con mucha nostalgia porque ya se va, pero vamos a enfrentarla con dignidad, con respeto y con honor lo que hizo, y con lealtad hacia los principios que dejó su legado, las bases, las raíces de la Cuarta Transformación y de la revolución de las conciencias, porque fue un cambio muy profundo a nuestro México y yo lo veo muy bien. Y bueno, pues en la nota del día de hoy le preguntaban que si estaba de acuerdo él con lo que había mencionado nuestra presidenta electa, que es Claudia Sheinbaum Pardo, que ya para la próxima semana será nuestra presidenta constitucional. Pero le dijo que él estaba totalmente de acuerdo con lo que había mencionado. Aparte que recuerden que el insulto que hemos recibido los mexicanos por parte del rey de España, al exhibir la carta que se le había mandado de una manera como intencionalmente burlándose, no se estaba burlando del presidente solamente, sino de todo el pueblo de México. Es una ofensa muy grave. ¿Quién es el rey? Pues obviamente le hacen reverencia a las personas que les gusta ponerse como tapetes, estar en el piso, por no decir otra palabra más fuerte. Y pues el presidente decía que estaba totalmente de acuerdo, que si seguía pues ahora sí que algunos funcionarios de allá pues no son gratos, no son personajes gratos aquí en México. Entonces va a seguir las relaciones en pausa entre México y España hasta que no dé una disculpa pública acerca de cómo tomó las cosas, porque la carta que le mandó nuestro presidente la hizo con mucho respeto, no fue de una manera ofensiva o algo así, sino lo hizo con todo respeto, muy similar a la carta que había escrito nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador hacia el Papa, que el Papa la tomó muy bien. Entonces el rey, con mucho egocentrismo y mucha arrogancia, la exhibió, y de una manera burlona, pues obviamente ahora sí que pues necesita disculparse. Esa es la verdad. Desde mi punto de vista personal, yo creo que estoy de acuerdo con ellos, tanto con el presidente Andrés Manuel López Obrador como con la opinión de nuestra próxima presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Estoy de acuerdo con los dos. Y bueno, en otro tema, pues vamos a tocar el tema de el héroe, el dios de los conservadores, pues Ernesto Zedillo, que lo vinieron, el superhéroe de ellos, que lo vinieron a traer. Se les ocurrió traer a la peor persona que opinara, ya que era supuestamente un intelectual de Harvard, de una supuesta universidad de prestigio. Yo creo, desde mi punto de vista personal, que estamos en México, y para mí la universidad más grande de prestigio que tenemos aquí, pues tenemos dos, no es una. Y yo creo que hasta tres. Sería, en este caso, la Universidad Autónoma de México, que se ha estado llenando de conservadores, que es la UNAM. La otra sería el Politécnico Nacional,
Y la tercera, la de mi ciudad, que también es una muy buena universidad, que es la Universidad de San Nicolás de Hidalgo. También mi punto de vista personal, ahora sí que tú puedes opinar lo que tú quieras, pero eso es lo que yo opino, aparte de que yo promuevo lo que yo quiera, porque es de mi estado, es de mi país y es de mi municipio. Estas universidades que yo menciono, que siento que tiene unos maestros muy capacitados, ya que los conservadores se llenan la boca de decir que las universidades privadas, yo le tengo más fe a las universidades del estado que a las privadas. Y pues bueno, ese es mi punto de vista. En otro tema, pues también mencionar que cómo se van a elegir los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues obviamente con ciertos requisitos que se tienen que llenar y aparte que se les va a dar promoción por las televisiones convencionales y los que quieran apoyar a ciertos que se lancen, pero obviamente esto tiene que ir de la mano de la experiencia, pero ¿qué han hecho? Con verdaderas pruebas de lo que han hecho a lo largo de su carrera como abogado o así, porque luego a veces van a salir, estoy seguro que van a salir abogados corruptos a defender a los corruptos, que son los que van a querer para tenerlos ahí como jueces. No, obviamente esto tiene que ser que se base realmente en, ahora sí que en la experiencia y en los y que se haga la promoción en todo el país, que se promueva hasta en los pueblos, en los estados, municipios, localidades, rancherías, que se promueva todo esto para el voto hacia los magistrados, ya que son las personas que van a estar en el cargo más alto de nuestro país. Y obviamente esto tiene que ser con hechos, no con palabras, no con que sean buenos oradores, como ya les he mencionado, que den buenos discursos. No queremos eso ya. Queremos personas que tengan experiencia, pero aparte de tener la experiencia, cómo se comportaron, si tuvieron cargos públicos, cómo se comportaron en los cargos que tuvieron, y en donde estuvieron, y qué hicieron a favor de las verdaderas leyes hacia el pueblo, que no hayan hecho, es que el X, hay que observar muy bien. Yo voy a estar al tanto de eso y voy a estar sacando videos respecto a esos temas que van a ser muy importantes. Entonces no hay que dejarlo a un lado y hay que ver la trayectoria de todos estos que se van a postular como candidatos, y va a ser algo pues muy democrático. Entonces hay que estar echándole lente ojo y que se maneje esto bajo las leyes, porque ya ven que hay muchos abogados, la verdad, corruptos. No todos, hay sus honrosas excepciones, pero hay que estar observando esto con lupa, todo el pueblo, y yo les voy a estar transmitiendo todo eso. ¿Para qué? Porque son cargos muy importantes en nuestra nación, en nuestro país. No hay que olvidar también, en otro tema, no hay que olvidar que se acerca el 2 de octubre y hay que estar muy al tanto, porque ya ven cómo son los neoliberales, los conservadores, y van a querer
manejar esto, como los porros que han estado mandando últimamente por parte del Poder Judicial y otros personajes que son por parte de, pues obviamente ya todo México sabe que es por parte de Claudio X González, María Amparo Casar, estos personajes corruptos que siempre han sacado este tipo de cosas. Y bueno, no solamente esto, también que desde el fraude de que le hacían una pregunta a nuestro presidente que cómo se hubiera comportado si hubiera ganado las elecciones, bueno, no si hubiera ganado, si no se hubiera consumado el fraude del 2006. Y el presidente le mencionaba a esta persona que le preguntó, este reportero de la mañanera, y pues que igual hubiera sido, pero obviamente también mencionando que tuvo la bendición, la experiencia de que después de lo del fraude recorrió todo el país, todas las comunidades de todo el país, y eso le ayudó mucho a recoger los sentimientos de la nación. Entonces eso es algo también muy importante que no fue menor, y recordar que yo creo que desde mi punto de vista personal que eso sería algo muy importante que tomaran en cuenta todos los que se quieren lanzar a la presidencia de la República, o cargos como de la zona en la que se quieren lanzar, como en este caso diputados o senadores, que las visiten y que no después de que ya estén en el cargo dejen de visitarlas, que no se les olvide que son funcionarios públicos y se deben al pueblo, a las personas que los eligieron. Entonces, a raíz de eso, pues obviamente tú estás haciendo un servicio ahí, no debe de olvidársete para quién estás haciendo este servicio. En este caso, pues es para el pueblo, no es para las empresas, no es para los gobiernos extranjeros. ¿Y por qué les menciono esto? Porque ahorita más adelante les voy a tocar un tema muy importante. Entonces, esto yo lo veo muy bien de todos los pueblos ubicados en todo México y los pueblos originarios de aquí de nuestro país. Entonces esto es algo muy importante. También en otro tema, en el mismo tema que les mencionaba hace ratito, porque muchos de la derecha, de los conservadores, los neoliberales, que defienden a los extranjeros, yo no sé entonces qué están haciendo, me pregunto yo entonces qué chingados están haciendo aquí y trabajando como funcionarios públicos. ¿Por qué chingados defienden tanto su pinche hueso para estar en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores o como gobernadores o como presidentes municipales? Si van a estar al servicio de los gobiernos extranjeros, pues que se larguen para allá. Porque eso es una traición a la patria. En otra cosa, precisamente para llegar a este tema, en otro de los temas, pues Marco Cortés, haciendo el llamado, fíjense nada más, esto es una traición gravísima, porque es una traición a la patria, pero no solamente esto, sino que desde la Cámara de Senadores se pone a dar este pinche discurso pedorro, haciendo el llamado a que intervengan, a que todos le denominemos como narcoterrorismo.
¿De dónde vienen estas palabras de narcoterroristas? De Estados Unidos, del Departamento de Estado, de la DEA, de la CIA, de la ATF, del FBI. De ahí provienen estas palabras y este discurso pedorro que se aventó Marco Cortés en la Cámara de Diputados. Esa es una verdaderamente traición a la patria y son palabras muy delicadas, y este personaje que le hace falta oxígeno a su cerebro menciona estas palabras. Entonces yo digo que ya le paren a sus discursos y ojalá que este video que estoy subiendo le llegue la información a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador o a funcionarios muy cercanos a él, para que realmente se tomen cartas en el asunto de esto, y a Claudia Sheinbaum Pardo, porque esto ya no debe de permitirse, mucho menos como funcionarios públicos. Lo pudiera hacer, aunque de todos modos sería una ley en el mismo rigor de grave, pero todavía no sería algo que fuera. Me sorprende porque es un funcionario público y ellos se deben al Estado mexicano, no a la intervención de extranjera. ¿Qué es lo que debe de hacer un funcionario público? Proteger su tierra, en primer lugar, su país, su estado, su municipio. El juramento a la bandera, ¿se les olvidó? Parece que en las escuelas privadas no les dicen lo que es el juramento a la bandera. Parece que ahí no se hace mención de nuestro himno nacional y parece que no le hacen un honor a nuestra bandera de México y a nuestra patria, porque de eso se rasgan las vestiduras, de que estudiaron en escuelas privadas. Pues eso hace que las escuelas privadas terminen más mal paradas, porque esto es lo más importante. Como funcionario público o como político deben de defender a la patria primero, antes que la intervención. Si fueran empresarios, pues bueno, es un empresario y puedes decir, bueno, está defendiendo los intereses de su empresa, pero es un funcionario público y eso no debe de permitirse ya. El día de hoy ya no debe de permitirse eso, absolutamente nada de eso, porque eso es una traición a la patria y debe de castigarse severamente. Debe de castigarte esto con prisión sin derecho a fianza, por lo menos unos 20 años de prisión, sin derecho a fianza, sin derecho a abogados, porque una traición a la patria debe de ser así, castigada. Si esto estuviera pasando en Estados Unidos, cálmate, ya no existe Guantánamo, pero deben de tener otra cárcel especial para donde se van los traicioneros de la patria de Estados Unidos. Estas cosas son graves. Ya ellos que admiran a otros países, dicen, pues entonces que admiren eso. Entonces, eso debe porque parece que está llamando a que intervenga el gobierno de Estados Unidos, porque esas son frases y palabritas de Estados Unidos de narcoterrorismo. Pero también dijo nuestro presidente, pero también se podría llamar a que interviniera, a que apoyaran el gobierno de Rusia o también el gobierno de China, que vinieran policías de allá de China o policías de Rusia o parte del ejército de Rusia para que interviniera contra del
de la delincuencia organizada. A ver qué cara pondrían los estadounidenses, y no los estadounidenses precisamente, sino el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, la DEA, la CIA, el ATF, el FBI. Entonces, estos son actos violatorios a nuestra Constitución mexicana. Entonces, esto debe de ser castigado fuertemente y rígidamente, porque no se debe de permitir ya que pase esto, y Estados Unidos ya se debe de aplacar también con ese tema, porque la CIA, la DEA, el ATF son departamentos que están muy contaminados de corrupción y que han contribuido a golpes de Estado, a atacar hacia otros estados, hacia otros países, para dejar listos para que hagan golpes de Estado o golpes de Estado blando en otros países, y no solamente en Latinoamérica. Esto es a nivel internacional, que no se les olvide en Irak, Irán, en Afganistán, en varios países a nivel internacional. Y esto se manifestó con más fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, nomás que no hablan de la derrota más vergonzosa de los Estados Unidos, que fue por parte de Vietnam. Y bueno, esto pues ya no debe dejar de pasarse aquí en México. Hay que aplicar las leyes más fuertes, más rígidas, y que le den gracias a Dios este personaje de Marco Cortés y Lili Téllez, que no les ha tocado entrar a pueblos donde realmente son, que en todo México son muy patriotas, pero hay zonas donde son más arraigados a su tierra, más ese fervor de la patria, esa lealtad a la tierra, porque si no, los harían pedazos, los destruirían. Así trajeran sus escoltitas, los harían, porque nadie puede ver a un traidor, mucho menos a un traidor a la patria, mucho menos aquí en México. Eso es algo muy muy grave, por eso lo sigo mencionando. Y entonces Estados Unidos ya debe de aplacar su show. Siempre ha sido muy autoritario a nivel internacional. Quiere que se hagan las cosas como él dice, para después de todo esto, después de que dan un golpe blando, utilizando este tipo de cosas, utilizando los medios de desinformación, utilizando estas agencias como la DEA, la CIA, la ATF, FBI, Departamento de Estado, Departamento de Justicia. Entran ellos para ellos denominarse como los héroes de la película, pero no es cierto. El día de hoy ya todo México, como dijo un día nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pues al parecer mejor que nos manden para acá la Estatua de la Libertad, porque no hay libertad en Estados Unidos. Además, también se mencionaban los 43,000 despedidas en otro tema por parte de Felipe Calderón, que es algo que está arreglando nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, como por ejemplo que se les esté pagando pues ahora sí que como su pensión o su jubilación por todos estos despidos que sufrieron, que fueron 43,000 personas que trabajaban en Luz y Fuerza del Centro. Y también en algo muy muy importante, que se construyó
allá en la Ciudad de México, para tener los archivos de la memoria histórica, los archivos de la Sedena, los archivos de políticos, de todo lo que ha sucedido en nuestro país, muralistas y todo esto. Es muy importante para que los jóvenes estén al pendiente y tengan conocimiento de todo lo que realmente ha pasado aquí en nuestro México, y no se dejen llevar por los medios de desinformación, mucho menos de los libros de ciencia ficción como los que escribió Anabel Hernández, que fue pagada por el departamento de la DEA aquí en México, que es la verdad, lo único que querían era debilitar a nuestro ejército mexicano, pero no pudieron, que querían debilitar nuestras fuerzas armadas, corromperlas, pero pues no pudieron, se fregaron. Y también pasaron las 3 reformas de las 20 que había mandado nuestro presidente, y ya que se los denomine a los pueblos originarios, indígenas o afromexicanos como personas civiles, porque no se les tomaba en cuenta de esa manera, nada más en la palabra, no en los hechos. Entonces ya también la reforma a la Guardia Nacional también pasó, entonces ya queda como un ramo de la defensa nacional, y aparte que ya hay 500 cuarteles de la Guardia Nacional en todo el país. Yo siento que aquí en Morelia hace falta otro cuartel, por lo menos uno más, de la Guardia Nacional. Y bueno, también mencionarles que luego a veces los publicistas, los comentaristas, los intelectuales orgánicos, pues esto está muy bien para no, para no caer en sus mentiras. Entonces, pues yo ahí te dejo los videos. Si te gustan mis videos, dales like, suscríbete, es totalmente gratuito. Muy buenas noches, muchas gracias por ver mis videos, muchas gracias por apoyarme. Hasta luego, muy buenas noches, que Dios te bendiga, queridísimo patriota. Y aquí les dejo otros videos de parte de la mañanera, de lo que estuvo hablando nuestro presidente. Recuerda que es la última mañanera. Muy buenas noches. Trae una información muy interesante que vale la pena que veas, queridísimo patriota. Hasta luego y que Dios te bendiga. Vamos a informar el día de hoy sobre algunos temas de manera muy breve para que tengamos tiempo de contestar algunas preguntas, porque ya pues es la última mañanera de preguntas, porque el lunes es fiestón con bailongo, entonces vamos a informarles. Antes, decir que estamos muy pendientes de lo que está sucediendo en Guerrero, en la costa, tanto en la Costa Chica, en Acapulco, que es la zona más afectada por las lluvias, y también en la Costa Grande. Están los planes de N3 de la Secretaría de la Defensa, el Plan Marina y la Guardia Nacional. Estamos rescatando a quienes quedaron atrapados por la inundación en colonias de Acapulco, que ha llovido muchísimo, 4 días de lluvias consecutivos, como no se había visto en mucho tiempo. Este huracán no
trajo muchos vientos, pero sí mucha lluvia y se concentró esa lluvia en Acapulco y por eso las inundaciones en 19 colonias. Ya se está atendiendo a todos en albergues, se está sacando a la gente. Afortunadamente no han habido pérdidas de vidas. En general, desde que tocó tierra este huracán hace 4 o 5 días, solo han perdido la vida, lamentablemente, 5 personas, 2 en la montaña, 4 en la montaña de Guerrero y 1 en Acapulco, hace 2 o 3 días. Pero ahora no hemos padecido, no hemos sufrido de pérdidas de vidas, que es lo más importante, porque lo material se puede recuperar, todo lo material, la vida no. Entonces se está cuidando eso y se está protegiendo a la población. Hay alrededor de 25,000 elementos de la Defensa, de Marina y de la Guardia Nacional. Y estamos monitoreando, pendiente de todo lo que está sucediendo en Guerrero. Vamos a informar sobre algunas obras que se terminaron y que por alguna razón no se pudieron inaugurar, y también de el archivo agrario, que ya prácticamente está concluido, que es una obra muy importante, y de un acuerdo para beneficiar a trabajadores despedidos de Luz y Fuerza del Centro cuando liquidaron de manera injusta a más de 40,000 trabajadores. Ahora vamos a firmar un acuerdo de apoyo a quienes no han sido atendidos de conformidad con la ley y con lo que por justicia les corresponde. Entonces vamos a empezar, si les parece, con el Archivo General Agrario. Y a ustedes. Gracias, señor presidente. Buenos días. Buenos días. El lunes ya habíamos informado aquí en la mañanera que el Archivo General Agrario es la institución encargada de la custodia de la documentación que ampara jurídicamente a más de 30,000 ejidos y casi 4,000 comunidades que poseen, que son propietarias del 51, casi el 52% de la tierra de nuestro país, en la que está el 86% de nuestra biodiversidad. Todo lo que documenta, lo que ampara jurídicamente a estas ejidos y comunidades está en el archivo, así como la historia de los pueblos y las comunidades, de las rebeliones y resistencias agrarias de este país, que es parte fundamental de nuestra historia. El lunes nos faltó decir que el Archivo General Agrario entrega cotidianamente decenas de copias certificadas a comuneros, ejidatarios, tribunales agrarios, procuradurías, particulares, y que coadyuvamos con los proyectos estratégicos como el Tren Maya, el ferrocarril transísmico, el AIFA, a través de la entrega de la documentación que permite la expropiación y la retribución justa a comuneros y ejidatarios. Más de 6,000 asuntos con copias certificadas atendimos en 2023.
Ahora nos mudamos a un edificio maravilloso, especialmente diseñado por el Registro Agrario Nacional, que ya mostrará el arquitecto Román Meyer, y que para nosotros consiste en trasladar casi 89,000 cajas de documentos y 350,000 planos originales. Lo que faltará para la próxima administración es hacer del Archivo General Agrario un centro de investigación, difusión y debate de la historia agraria, de la historia social del país, como ya lo son, por ejemplo, el Archivo Histórico de la Defensa Nacional o el Archivo Histórico Genaro Estrada de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El neoliberalismo, dijimos el lunes, quiso desaparecer el sector agrario. Trató de reducir la propiedad privada el 52% de la tierra de México. Abrió las puertas a la privatización. ¿Qué resultó? Que los comuneros y ejidatarios no entraron a ese juego y solo bajó la propiedad social del 52% al 51%. Esa es la muestra de que los comuneros y ejidatarios no querían la privatización, no aceptaron las nuevas leyes de Salinas. Termino, solo me queda decir, señor presidente, reiterar que como ciudadano tengo mucho que agradecer a su gobierno, pero como historiador le agradezco esta labor de rescate de archivos, de difusión de la historia. Le agradezco, señor presidente, haber puesto la historia en el centro del debate nacional y lo vamos a extrañar, aunque deje usted el país en las mejores manos posibles, las de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, por quien votamos 36 millones de mexicanos. Y votamos para que le dé continuidad y profundidad a su obra. Gracias, señor presidente. Es cuanto. Muchas gracias, doctor Salmerón. Con su permiso, señor presidente, siguiente lámina. Aquí hay una breve resumen del tiempo que nos ha tomado llegar al día de hoy a este 90% de avance físico del proyecto. En septiembre del 2022 se inició el proceso de excavación y cimentación y hoy en día, 23 meses posteriores, prácticamente ya está en un término esta obra. Siguiente lámina. Bueno, datos generales, se encuentra ubicado en una intersección histórica, que es lo que corresponde a Avenida Juárez con Avenida Reforma. Se suma más como una infraestructura cultural que se dispone hacia la ciudadanía en el centro histórico. En la siguiente lámina tenemos, digamos, un resumen de cuáles son los equipamientos, los espacios, el programa a lo largo de los 7, 8 diferentes niveles. Vamos a tener un restaurante, cafetería, mirador en el nivel, en la terraza, salones de usos múltiples, sala multimedia, oficinas, centro de atención a trámites de ejidos y comuneros, la biblioteca, áreas de consulta, la plaza pública, algo muy distintivo en la forma arquitectónica del edificio, para que posteriormente en el nivel 1 y 2 en el sótano se encuentren estos espacios, este archivo que contiene aproximadamente 43 kilómetros lineales de documentos. Siguiente lámina. ¿Cuáles son los aspectos de seguridad? Tenemos control y temperatura y humedad exclusivamente por cada una de las 22 bóvedas que tenemos. Temas del sistema VESDA, que es la detección de temprana de humo, el sistema Vortex contra incendios y sistema de seguridad biométrico para el acceso general en la planta inferior, como lo que corresponde por cada una de las diferentes bóvedas. Asimismo, lo que corresponde, el diseño del archivo contempla que en un crecimiento de los próximos 20 años se tiene el espacio correspondiente para que este archivo pueda crecer. En la siguiente lámina, como parte de lo que había comentado el doctor Salmerón, es un proyecto vivo, es un proyecto cultural que busca restablecer la memoria histórica de la fundación de esos ejidos, esas comunidades que contemplan el 52% del territorio nacional. Por ello es que se diseñó una museografía, un jardín botánico que busca que el visitante, que estará abierto al público general, pueda, digamos, entender la fundación del México contemporáneo. 3 elementos importantes a destacar en esa museografía: Mesoamérica como la cuna de la agricultura, donde tenemos ya tallas de madera, reproducciones prehispánicas, como pueden ver, lo que sería la restauración de las corrientes artísticas contemporáneas en México. ¿De qué estamos hablando? Particularmente murales, petromurales, esculturas monumentales. Aquí tenemos, digamos, la marcha agraria dentro de lo que sería el centro de atención de trámites y la restitución a valor presente del archivo a través de una museografía a lo largo de este jardín botánico. Siguiente lámina.
El Jardín Botánico, estamos hablando prácticamente de 410 metros lineares, son 18,000 especies maduras, con el cual tuvimos un trabajo intenso con la Secretaría de Medio Ambiente para poder traer esas especies de diferentes UMAS a nivel nacional que hoy en día se encuentran en Xochimilco, que ya han pasado 6 meses y que ya están climatizadas estas plantas. Entonces, bueno, pues es alguna de las vistas que van a tener, digamos, los visitantes a esta nueva sede que esperemos que se concluya al término del mes de diciembre. Siguiente lámina. Algunas imágenes de cómo ya la forma arquitectónica, la forma del edificio se está terminando. Siguiente lámina. El acceso público a la plaza. Siguiente lámina. Algunos elementos de la museografía. Siguiente. Algunas imágenes del interior del jardín, cómo va el avance correspondiente. Siguiente lámina. Ya lo que corresponde la parte de la jardinería y digamos la museografía, esta mezcla de lo que se va a encontrar a lo largo de estos 410 metros lineales de jardín y museografía. Siguiente. Algunas imágenes de cómo ya hoy en día la propia sede del archivo ya está trayendo los documentos físicamente al interior, algunas imágenes de cómo están contemplados o cómo es la operación de estas bóvedas. Siguiente. Archivo de reserva, un espacio único donde se van a poder velar, se van a poder exponer documentos tan importantes y fundamentales como son códices, como son, digamos, los documentos que dan base al sustento de la creación de los ejidos y las comunidades. Siguiente lámina. El centro de atención a los trámites, aquí es muy importante, todos los ejidatarios y comuneros a nivel nacional podrán replicar sus procedimientos, sus propios trámites en esta nueva sede, cosa que no existía. Eso quiere decir que ejidatarios y comuneros, sobre todo en las inmediaciones del Valle de la Ciudad de México, podrán venir a esta nueva sede de forma directa para hacer estos trámites. Siguiente lámina. Algunas imágenes de lo que corresponde a las oficinas en el sótano, ya el avance correspondiente. Siguiente. Las oficinas y los módulos de oficinas ya para el público y para los trabajadores del Registro Agrario Nacional. Siguiente lámina. Siguiente. Y por último, ya estamos avanzando en la conformación ya de este jardín botánico, la terraza que va a mostrar los desiertos de Chihuahua, los desiertos de Sonora, esos territorios al norte del país, pues ya tiene un avance importante. Algunas imágenes de lo que el público en términos generales va a encontrar a lo largo de este recorrido de este proyecto de memoria histórica, memoria cultural. Siguiente lámina. Siguiente. Siguiente. Sería cuanto, señor presidente. Muchas gracias por todo. Con su permiso, señor presidente. Bueno, pues esta gran obra también está concluida, se va a inaugurar el próximo domingo a la 1 de la tarde. Si me pasan la anterior un segundito, por favor. Hemos llamado CALAN, que quiere decir cuidarnos en maya peninsular, a este Centro Nacional de Culturas de Salud y Bienestar. Un centro vivo, un recinto público, abierto ahora como no estaba antes, para el goce y disfrute del pueblo de México y para la promoción de la salud, de su salud. Todo esto realizado en coordinación estrecha con la Secretaría de Salud, con el doctor Jorge Alcocer a la cabeza. A la siguiente, por favor. Esta es una obra arquitectónica única en el mundo del arquitecto mexicano Obregón Santacilia. Es el primer recinto público después de la Revolución Mexicana, que se había degradado y ocupado por muchísimas oficinas, baños privados, cocinetas privadas, que había afectado la belleza del edificio y que ahora se ha restaurado por completo. Todo ello en la siguiente, gracias a el trabajo de profesionistas de estos despachos, TARES, Estudio MMX, CANDE y GIMSA, y se recupera para todo el pueblo de México esta belleza de obras, tanto de la arquitectura como de murales de Diego Rivera, también vitrales, esculturas de Manuel Centurión y obra en orfebrería de William Spatling, que ahora va a estar en resonancia con una obra del artista contemporáneo Ariel Gusick. Adelante.
Gracias al trabajo de más de 1,300 trabajadores y trabajadoras, casi la cuarta parte mujeres, con una calidad de trabajo impresionante en la restauración de madera, de ventanas, de más de 10,000 metros cuadrados de superficie de cantera, más de 150 piezas de luminarias históricas, vitrales, más de 800 metros cuadrados de reja metálica también restaurada. Y ahora tenemos un recinto bellísimo que se va a abrir al público. Adelante. Que va a implicar programas públicos, expositivos, gratuitos. Toda la parte expositiva va a incorporar una mirada de salud preventiva integral, también abrevando de nuestras hondas tradiciones culturales de herbolaria, medicina tradicional, y en donde antes había una gran plancha de concreto de estacionamiento, ahora hay más de 8,000 metros cuadrados de superficie abierta con jardines, con más de 50,000 plantas de especies endémicas para también fomentar el conocimiento y uso de las plantas medicinales. Adelante. Y va a haber espacios abiertos para activación física y en general todos los espacios jardinados para el disfrute y conocimiento de nuestra riqueza biocultural y una gran cantidad de exposiciones y de espacios para prácticas de promoción de la salud. Muchísimas gracias por el honor de poder participar en este proyecto, presidente. Gracias, buenos días, presidente. El día de ayer pusimos en funcionamiento un entronque que se denomina entronque La Pera Cuautla. Este entronque enlaza las autopistas de México-Cuernavaca con la autopista La Pera Cuautla. Ambas autopistas ya están modernizadas a 4 carriles, por lo que faltaba modernizar este entronque. En la siguiente lámina hace la localización del entronque, está a unos 6-7 kilómetros adelante de la curva que se llama La Pera. Trata de eficientar el enlace entre las dos autopistas. Esta obra estuvo a cargo del Fondo Nacional de Infraestructura con una inversión de 895 millones de pesos, en donde se construyeron 7.9 kilómetros de gasas, 22 obras de drenaje y principalmente 2 túneles que permiten el enlace de los automóviles que vienen de Tepoztlán hacia Cuernavaca. En lugar de incorporarse por el lado izquierdo, se incorporan por el lado derecho para darle más seguridad. En la siguiente lámina, aquí con esto beneficiamos a 750,000 habitantes de los municipios de Cuernavaca, Huitzilac, Tepoztlán, Yautepec, Cuautla, Ciudad de México, creando cerca de 8,000 empleos durante la obra. Este entronque permitirá generar los 6 enlaces que se necesitan hacer entre ambas autopistas, México-Cuernavaca, Cuernavaca-México, Tepoztlán-México, México-Tepoztlán, así como Cuernavaca-Tepoztlán y Tepoztlán-Cuernavaca. Eso sería cuánto, presidente. Hay un video, entronque La Pera, misión cumplida, señor presidente. ¿A partir de cuándo aplica? ¿A partir de cuándo aplica? Lo que haríamos ahorita es, con la firma de convenio, a la brevedad empezar con la revisión para poder lo más pronto posible anexarlos. Este está desde desde octubre del 2022. Gracias. Yo tengo que informarles también de que ya se aprobaron en los congresos locales tanto la Ley de Derechos de Pueblos Indígenas como la ley que permite a la Secretaría de la Defensa hacerse cargo de la Guardia Nacional, que en los 2 casos, si ustedes recuerdan, el día 5 de febrero presentamos 20 iniciativas de reformas a la Constitución, ya vamos avanzando, pues a mí me corresponden
publicar 3 hasta ahora: la reforma al Poder Judicial, la reforma constitucional para garantizar los derechos de las comunidades de los pueblos indígenas de México, que ya ayer se aprobó. Inicia el proceso, ya saben ustedes, en la Cámara de Diputados. Se votó conforme lo establece el artículo 135 de la Constitución, con mayoría calificada, y pasa al Senado. También se votó con mayoría calificada. El caso de las 3 reformas constitucionales, y ayer ya se aprueba en las legislaturas locales tanto la ley de derechos a pueblos indígenas, que era un compromiso que teníamos, como la reforma constitucional para constituir la Guardia Nacional como una rama de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ya vamos a publicar estos acuerdos. Así fue la votación. 21 congresos y 22. O sea que ya rebasa lo que exige la Constitución, que es la mitad de las legislaturas locales. Sí, la mitad más 1, o sea, son 17 legislaturas ya, y van a seguir seguramente aprobándose en otras legislaturas. Ya podemos el domingo o el lunes publicarlas. Esto fue un avance. Nada más quiero destacar algo. Cuando se estaba discutiendo lo de la Guardia Nacional, que ya explicamos la importancia que tiene, porque no había en el país una corporación para garantizar la seguridad pública. Cuando llegamos, de acuerdo a la Constitución, la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina no podían hacerse cargo de tareas de seguridad pública. Se tuvo que hacer una reforma a la Constitución para contar con el apoyo de estas 2 importantes secretarías y atender uno de los principales problemas del país, el más sentido, el de la inseguridad pública. Sin embargo, la Constitución no permitía que estas 2 importantes instituciones se ocuparan de la protección de los ciudadanos, sino que tenían otras tareas: la defensa de la nación, que es muy importante, la defensa de nuestro territorio y hacer valer nuestra soberanía. Pero nosotros necesitamos garantizar la paz, la tranquilidad en el país, y no había más que policías municipales, estatales, y en el gobierno de Zedillo crearon la Policía Federal, que con el paso del tiempo se echó a perder por completo, se corrompió al grado que desde Zedillo hasta
el gobierno del presidente Peña ni siquiera construyeron instalaciones, cuarteles. Iba la Policía Federal a una misión y tenían que quedarse en campamentos a la intemperie o en hoteles. Desde lo cuantitativo, no hay que olvidar que en su mejor momento llegaron a tener 40,000 elementos y la mitad eran administrativos, solo la mitad eran operativos, 20,000 elementos para todo el país. Pero además no olvidemos que de ahí sale García Luna y toda la corrupción que se conoce, que es ya de dominio público. Entonces necesitábamos una corporación para la seguridad pública disciplinada, profesional, honesta, y por eso se creó la Guardia Nacional. Sin embargo, aun cuando ya son 130,000 elementos, se construyeron cerca de 500 cuarteles en todo el país. Tiene ya la Guardia Nacional, en 5 años, tiene una aceptación por parte del pueblo de México del 75%, mucho más que las policías estatales y mucho más que las policías municipales. Le gana nada más el apoyo que tiene el Ejército y que tiene la Marina, que rebasa el 80%. Bueno, mi preocupación era el que esta corporación, que nos costó bastante crear para garantizar la paz, la tranquilidad del país, para la protección de los mexicanos, mi preocupación era que quedara al garete, o como había sucedido, dependiendo primero de la Secretaría de Seguridad Pública, luego de Gobernación, y manejada por gente inexperta, sin experiencia, pero sobre todo de ambiciosos vulgares y corruptos, como había sucedido con la Policía Federal. Y todo el esfuerzo de crear la Guardia Nacional, en poco tiempo se podía ir por la borda, tirarse. Y estamos hablando de la seguridad pública. Entonces, por eso fue que propuse una reforma constitucional para que la Guardia pasara a formar parte de la Secretaría de la Defensa. Así como la Secretaría de la Defensa tiene al Ejército, tiene a la Fuerza Aérea, ahora va a depender de la Secretaría de la Defensa la Guardia Nacional, porque esto significa disciplina, profesionalismo, ¿sí?, y honestidad, desde luego con el respeto a los derechos humanos. Esto mis adversarios, conservadores sobre todo, la mayoría, porque hay quienes
se disfrazan de progresistas y en realidad son muy conservadores. Lo estamos viendo ahora. Hago un paréntesis para comentar que en este periodo hemos logrado quitar las máscaras y no lo hemos hecho solo nosotros, sino que les ha salido lo facho a muchos que navegaban, que aparentaban ser progresistas, porque como es un momento de transformación, no hay justo medio, hay que definirse, y ayudó muchísimo este proceso de transformación a que se acabara prácticamente con la simulación. Ya no hay aquello de que yo soy independiente, yo soy de la sociedad civil, cuando en realidad eran conservadores. Decía Ocampo, los moderados no son más que conservadores más despiertos. Tiene un discurso, ¿no?, progre, engaña bobos, sí. Pero ¿cómo hicieron daño? Porque todo eso mediatizaba, impedía que hubiesen definiciones. Eso le ayudaba mucho a los oligarcas a aparentar de que vivíamos en una democracia y de que había justicia. ¿Cuántas instituciones de la sociedad civil, organismos de la sociedad civil crearon? ¿Se acuerdan las modas, ¿no?, de las candidaturas independientes, ¿sí?, de los organismos no gubernamentales? Entonces, todo eso ya ha quedado al descubierto y nos ha ayudado mucho. Entonces, cierro el paréntesis para decir que me llamó mucho la atención algo que no quiero que pase desapercibido, porque estoy seguro que no se informó ni se dio cuenta la gente, porque el debate en el Senado, cuando estaba lo de la Guardia Nacional, se dio en la madrugada o muy noche, pero sucedió algo muy interesante. Ya cuando discutieron en lo general, hay algo que les quiero mostrar, porque es un tema de fondo que va a quedar ahí, porque esa es una intención del extranjero de poder tener injerencia en los asuntos de México. Yo me pregunto si la intervención del dirigente del PAN, que vamos a ver, salió de él, ¿sí?, o de parte de quién, de dónde vino este planteamiento que quiero mostrarles. Senador Marco Cortés,
Si me autoriza y acepta el orador una pregunta, dado que ya se pasó de su tiempo. Con mucho gusto la acepto. Sí, un momento, senador Hernández López, yo le pregunto. Sí, se acepta una pregunta. Con mucho gusto. Adelante, tiene 1 minuto para preguntar y tiene 2 minutos para contestar. El país Adelante. bien vale una pregunta, senador Cortés. Quiero preguntarle, y en su calidad de coordinador parlamentario, que nos responda, si estarían dispuestos, con tal de combatir realmente al crimen organizado, a tipificar el delito de los criminales cuando amedrentan, cuando amenazan, cuando incendian en nuestro país como terrorismo, para que exista colaboración internacional y se pueda detener a los criminales, como recientemente al Mayo Zambada. Le pregunto al orador si permitamos están que concluya la o no pregunta. a tipificar todas estas acciones del crimen organizado realmente como delito de terrorismo en México. Le respondo que con la misma Tiene hasta 2 disposición minutos. en la que espero que usted vote a favor de esta iniciativa. Lo que está planteando es que los actos ilegales, criminales que se cometen en el país se consideren como terrorismo y puedan intervenir, ¿sí?, del extranjero, de organizaciones del extranjero y otros países. Es decir, si hay actos aquí en nuestro país, puedan venir sí, el FBI, la DEA, cualquier tipo de organización, en el caso de Estados Unidos, o de Rusia o de China, para no estar pensando nada más en Estados Unidos. O sea, pero eso es lo que planteó. Entonces, cuando vi esta imagen, esta intervención, me pregunté, ¿le salió este asunto a él o de parte de quién? Porque esto es lo que han venido proponiendo en el Congreso de Estados Unidos. Esto me lo planteó el presidente Trump y le dije que no, y expliqué de que los asuntos de México los tenemos que resolver nosotros, porque imagínense si pueden calificar como terrorista a cualquier grupo, pueden entrar no solo por delincuentes organizados, sino por cualquier persona, por dirigentes, opositores al gobierno, por cualquier persona que no les convenga a sus intereses. Y esa es una violación flagrante, ¿sí?, a nuestra soberanía. Eso nunca se debe de permitir. Y por eso no quería dejarlo pasar, porque van a seguir insistiendo en el futuro. Y antes de irme quería fijar mi postura. Cuando se lleva a cabo el asesinato atroz a unas mujeres en Sonora, también me habló por teléfono el presidente Trump para decirme que me mandaba un equipo especial que había actuado en el Medio Oriente
para detener a terroristas y que él podía enviar a esa brigada. Y le dije que no, que nosotros íbamos a resolver el asunto y que íbamos a detener, como ya lo hicimos, a todos los que habían participado en ese caso lamentable de la pérdida de vida de mujeres y niños en Bavispe, allá en Sonora. Hace relativamente poco también el dirigente del Partido Demócrata en el Congreso planteó lo mismo, de que iban a entrar a México para detener a delincuentes. Nosotros no podemos permitir eso, que quede muy claro. Sin embargo, es una actitud muy irresponsable del dirigente del PAN estar planteando ese tipo de cosas que por casualidad coinciden con lo que están pidiendo, demandando desde el extranjero. Nada más aclararlo. Y afortunadamente, y yo quiero agradecerle a los legisladores, se llevó a cabo la votación y se logró tener mayoría calificada sin dar esa concesión que hubiese sido pues fatal. Yo no hubiese publicado una reforma constitucional con esas características, para que quede completamente claro. Y como decía que fue en la madrugada y mucha gente con seguridad no se enteró, sí es importante el que todo mundo lo sepa, qué hay en estos debates, cuál es el fondo. No es nada más un asunto de que les preocupe la militarización del país, les preocupe la violación de los derechos humanos. Nada más, pues ya sabemos cómo son los conservadores, aquí y en otras partes del mundo. Son muy hipócritas, muy corruptos y muy autoritarios. Y yo ya me voy, pero no está de más dejar esta postura muy clara, muy definida. Entonces ahora sí vemos, repite para que senador Marco Cortés. Si me autoriza y acepta el orador una pregunta, dado que ya se pasó de su tiempo. Con mucho gusto la acepto. Y me acepta Sí, un momento, senador Hernández López, yo le pregunto. Sí, si acepta una pregunta. Con mucho gusto. Adelante, tiene 1 minuto para preguntar y tiene 2 minutos para contestar. El país Adelante. bien vale una pregunta, senador Cortés. Quiero preguntarle, y en su calidad de coordinador parlamentario, que nos responda, si estarían dispuestos, con tal de combatir realmente al crimen organizado, a tipificar el delito de los criminales cuando amedrentan, cuando amenazan, cuando incendian en nuestro país como terrorismo, para que exista colaboración internacional y se pueda detener a los criminales, como recientemente al Mayo Zambada. Le pregunto al orador si permitamos están que concluya la o no pregunta. a tipificar todas estas acciones del crimen organizado realmente como delito de terrorismo en México.
Le respondo que con la misma Tiene hasta 2 disposición minutos. en la que espero que usted vote a favor de esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, senador López Hernández. Ya que el asunto se encuentra suficientemente discutido, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y de los artículos no reservados. Por tratarse de un proyecto de reforma constitucional, se requiere el voto aprobatorio de 2/3 de los presentes en términos del artículo 135 constitucional. Pregunto si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Pregunto nuevamente si falta algún senador o senadora de emitir su voto. Ciérrese el sistema de registro. Señor presidente, conforme el registro en el sistema electrónico se emitieron 86 votos a favor, 42 en contra y 0 abstenciones, por lo que se reúne la mayoría constitucional requerida para la aprobación del dictamen. Hay mayoría calificada. En consecuencia, queda aprobado en lo general el proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma de la Guardia Nacional. Asimismo, en lo particular, lo no reservado. Eso era lo que quería yo. Nada más. ¿Qué es eso? Internacional. Mande. Que si hay una intervención de marco donde habla de la ayuda internacional que significaría tipificar como terrorismo. O sea, si habla directamente de que se puede pedir ayuda internacional para intervenir. Sí, pero es eso, ¿no? La otra intervención donde dice que con ese delito se puede pedir ayuda internacional para capturar. A ver, ponlo. Yo le pido a la bancada mayoritaria que tipifiquemos el delito de narcoterrorismo, que nos atrevamos a hacerlo, porque lo que estamos viviendo en un país incendiado literalmente es el narcoterrorismo permanente que amedrenta, que asusta a la gente, y si lo hacemos así, podríamos tener colaboración internacional para que haya detenciones como la del Mayo Zambada, que parece que los tiene muy preocupados y por eso no quieren aprobar Le pido tipificar el su delito intervención, de senador Cortés Mendoza. narcoterrorismo. Pues ahí está. Ese es el fondo del asunto. Buenos días, señor presidente. Voy a ser muy breve y solamente quiero expresarle lo siguiente. Soy Yesenia Peralta de Business Energy de Tabasco. Señor presidente, usted marcó un cambio sin precedentes en la comunicación a una sola línea entre el presidente y el pueblo de México, convirtiendo las mañaneras en el medio informativo con mayor rating y que mantiene al tanto de todos sus avances al pueblo mexicano, lo que trajo como consecuencia una apertura de conciencia, como usted lo llama, y deja a un México más documentado, más informado y además sin vendas en los ojos. Ya no es tan fácil engañar al pueblo, pues gracias a la estrategia de comunicación implementada desde el inicio de su administración y la cual conocemos como las mañaneras, pudo tener réplica de todos los ataques a su gobierno, muchos de ellos infundados. Agradezco personalmente la inclusión de medios como el que represento y que me permite informar los avances de sus proyectos sin censura alguna, con la libertad como nunca se había visto en México. Agradezco a todo su equipo, señor presidente,
al equipo del licenciado Jesús Ramírez Cuevas y a todos los que, a mi persona y a los dos medios que represento, nos trataron muy bien todo este tiempo, sin censura, y nunca fui intimidada en ningún tipo de preguntas ni nada al respecto. Estoy muy orgullosa, señor presidente, de que usted sea uno de los mejores presidentes de México y que sea de Tabasco. Le agradezco mucho por todo el trato a mi persona y al medio que represento. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a ti. Gracias. Los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma de la Guardia Nacional. Asimismo, en lo particular, lo no reservado. Eso era lo que quería yo. Nada más. ¿Qué es eso? Ayuda internacional. Que si hay una intervención de marco donde habla de la ayuda internacional que significaría tipificar como terrorismo. O sea, si habla directamente de que se puede pedir ayuda internacional para intervenir. Sí, pero es eso, ¿no? La otra intervención donde dice que con ese delito se puede pedir ayuda internacional para capturar. A ver, ponlo. Yo le pido a la bancada mayoritaria que tipifiquemos el delito de narcoterrorismo, que nos atrevamos a hacerlo, porque lo que estamos viviendo en un país incendiado literalmente es el narcoterrorismo permanente que amedrenta, que asusta a la gente, y si lo hacemos así, podríamos tener colaboración internacional para que haya detenciones como la del Mayo Zambada, que parece que los tiene muy preocupados y por eso no quieren aprobar tipificar el delito de narcoterrorismo. Pues ahí está, ese es el fondo del asunto. Buenos días, señor presidente. Voy a ser muy breve y solamente quiero expresarle lo siguiente. Soy Yesenia Peralta de Business Energy de Tabasco. Señor presidente, usted marcó un cambio sin precedentes en la comunicación a una sola línea entre el presidente y el pueblo de México, convirtiendo las mañaneras en el medio informativo con mayor rating y que mantiene al tanto de todos sus avances al pueblo mexicano, lo que trajo como consecuencia una apertura de conciencia, como usted lo llama, y deja a un México más documentado, más informado y además sin vendas en los ojos. Ya no es tan fácil engañar al pueblo, pues gracias a la estrategia de comunicación implementada desde el inicio de su administración y la cual conocemos como las mañaneras, pudo tener réplica de todos los ataques a su gobierno, muchos de ellos infundados. Agradezco personalmente la inclusión de medios como el que represento y que me permite informar los avances de sus proyectos sin censura alguna, con la libertad como nunca se había visto en México. Agradezco a todo su equipo, señor presidente, al equipo del licenciado Jesús Ramírez Cuevas y a todos los que, a mi persona y a los dos medios que represento, nos trataron muy bien todo este tiempo, sin censura, y nunca fui intimidada en ningún tipo de preguntas ni nada al respecto. Estoy muy orgullosa, señor presidente, de que usted sea uno de los mejores presidentes de México y que sea de Tabasco. Le agradezco mucho por todo el trato a mi persona y al medio que represento. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a ti. Gracias. Hoy te va para allá. Buenos días, señor presidente. Ernesto Ledesma, de Rompeviento TV. En principio también agradecerle a todo el equipo, a usted las veces que me dio la palabra aquí en la mañanera, a todo el equipo de comunicación aquí encabezado por Jesús, un trato realmente respetuoso y nunca fuimos presionados para hacer algún tipo de pregunta o condición de algo. Así que gracias de verdad. Presidente, voy a enlistar nada más los varios temas que me tocó abordar aquí con usted. Uno es el de Kenia Hernández, otro es el del viaducto Bicentenario,
la situación del genocidio en Palestina, la situación de San Pedro y San Pablo Ayutla, que siguen sin agua, la situación de vulnerabilidad extrema en Tamaulipas, prácticamente casi en toda la geografía, y particularmente toda la región fronteriza con Estados Unidos. La situación de Chiapas, zona altos, norte, selva y la región fronteriza, la situación de los desplazados internos que tenemos en el país, el caso Ayotzinapa, los colectivos y colectivas de búsqueda de personas desaparecidas, la Comisión Nacional de Búsqueda, la situación en la que terminó, y el Tren Maya fue otro de los temas. Pues salvo en el Tren Maya, que me parece que ahí usted tuvo respuestas y hizo varios ajustes, documentamos aproximadamente 19 del proyecto original cuando estaba Jiménez Pons, a el proyecto cómo quedó. En los otros no necesariamente, pues considero que fracasamos nosotros, tal vez no expuse bien los temas o no encontré o no hallé el modo de identificarme con usted a la hora de exponer los temas. En cada uno de ellos, pues siempre se ha referido a población con vulnerabilidad extrema y lo sigue siendo. Sé que ya pues acaba su sexenio y ya no hay tiempo para atender. Seguirá el siguiente sexenio y espero que pueda atender los casos. Usted en este movimiento ha sido el liderazgo más importante. Nunca dijo adiós a la esperanza y eso hizo que millones de personas nunca dijeran adiós a la esperanza y no se vencieran ante los fraudes electorales, los ataques y muchas desilusiones en el camino. Este movimiento siempre giró pues alrededor de usted, pero pues usted ya se va y se jubila, se retira. Muchas personas tienen miedo porque ya no estará usted en las mañaneras ni en el despacho presidencial, representándolos, cuidando los intereses del pueblo. ¿Qué les diría a todas esas personas que durante toda su vida pues han luchado por la justicia junto a usted como su líder? Hace unos años dijo que una de las canciones que más le gustan de Silvio Rodríguez era Ese hombre, donde el trovador cubano menciona ese hombre que por hechos o por dichos es respetado tanto. Ese hombre que por dichos o por hechos es festejado tanto. Debiera olvidar que casi iba solo cuando desnudó aquella emoción que ahora es de todos. Presidente, ¿qué mensaje le daría a todas las personas que como a mí pues se nos hace un nudo en la garganta cuando se dan cuenta que hoy es la penúltima mañanera y pues antes de que usted se retire y ya no lo veamos más en la vida pública? Pues más que nada, o primero, felicitarles a ustedes, a los que hacen Polemón, esta revista, medio que inició nuestro queridísimo amigo, compañero Jaime Avilés, uno de los mejores periodistas de México en toda la historia. Jaime Avilés, que se nos adelantó y como lo estás mencionando, estaría feliz con los cambios, con la transformación que se ha iniciado en México. Nosotros vamos a recordar siempre a Jaime con mucho afecto, con mucho cariño y siempre vamos a agradecerle por su contribución a este movimiento. Él es un ejemplo de lo que he sostenido
acerca de lo logrado hasta ahora, que es producto del esfuerzo, del trabajo, de la fatiga, de la confianza de millones de mexicanos. Lo hemos hecho entre todos, todas, y desde abajo. Lo hemos hecho con el pueblo. Y no es obra de un dirigente o de un grupo de dirigentes, mujeres y hombres. Es el esfuerzo de millones de mexicanos. Y solo así se podía. No hay otra manera. Eso ya lo hemos hablado. Para transformar se necesita al pueblo. El motor del cambio es el pueblo. Eso no se debe olvidar nunca. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Entonces, Jaime es un ejemplo de como muchos que han participado en esta primera etapa de la transformación, millones de mexicanos. Algunos ya se nos adelantaron, bastantes se nos adelantaron porque nos llevó tiempo, fueron muchos años de lucha. Pero sus hijos, sus nietos lo tienen muy presente, porque sus abuelos, abuelas, pues iniciaron esta lucha. Acerca de lo que viene, yo recomiendo muy respetuosamente que no sientan que hay un vacío o que va a haber un vacío porque yo voy a jubilarme, me voy a retirar. También aprovecho para decir que no soy conservador, no soy hipócrita, no simulo. Cuando digo que me voy a retirar, me voy a retirar, me voy a jubilar. Y no estoy acostumbrado a decir una cosa y hacer otra, o a estar queriendo manipular a nadie. No quiero ser caudillo ni líder moral ni jefe máximo, mucho menos cacique. Además es una falta de respeto a quienes se piensa que se les manipula. Ahora con el asunto de España están faltando el respeto, además, y eso lo está haciendo el presidente de España, a la presidenta electa, porque está diciendo o sugiere de que la decisión de no invitar al monarca español, que aclaro, fue al rey, se invitó al presidente de España, se invitó al gobierno de España, pero ahora él está sugiriendo que fue una cuestión política, dice. Sí, claro que fue una situación política. ¿De qué otra índole va a ser una decisión así? Pues tiene que ser política. Sí.
nada más que está insinuando que fue una decisión que yo tomé, como si la presidenta de México fuese manipulable. Es una falta de respeto adicional. Se equivocan completamente. Esa decisión fue de la presidenta electa. Y yo, cuando supe de esa postura, la respaldé como la voy a respaldar siempre. Y se equivocan mucho. Ojalá y antes de emitir una opinión piensen que en México se está llevando a cabo una transformación, una revolución pacífica, como la independencia, como la reforma, como la revolución de 1910. Pacífica, pero igual de profunda que esas tres transformaciones históricas, porque se está arrancando de raíz la corrupción y las injusticias, los privilegios, el clasismo, el racismo. Que entiendan eso. Por eso los reacomodos es otra realidad y que ojalá y poco a poco vayan comprendiendo de que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas, que entiendan que este es un país independiente, libre, soberano, que no es colonia ni tierra de conquista de nadie. Entonces, si se tiene que pensar en política, además, nunca hay vacíos. Eso lo deben saber también los jóvenes. Siempre se llenan, nunca hay vacíos. Y quien va a darle continuidad con su criterio, con su estilo, de manera absolutamente libre, porque así lo decidió el pueblo de México, va a ser la presidenta Claudia Sheinbaum, a la que le debemos de dar toda nuestra confianza, toda. Yo no tengo ninguna duda de que se trata de una mujer consecuente, íntegra, honesta, una mujer con sensibilidad social que se ha formado en la lucha desde abajo, en la lucha por la justicia, en la lucha por la democracia, en la lucha por la defensa de nuestra soberanía. Es distinta a otros políticos que son fruto de las relaciones públicas, políticos nacionales y políticos extranjeros, que de repente surgen y se vuelven famosos, pero que no han trabajado con el pueblo, que no han recogido los sentimientos del pueblo.
que se han colado, entre comillas, mediante el sí, señor, y lo que usted diga, señor, mediante la lambisconería, ¿sí?, y el arribismo. No, Claudia es extraordinaria y se los he venido diciendo desde la campaña. Tuve una reunión con empresarios, aquí lo comenté y les dije: no se dejen engañar, mucho menos vayan a dar dinero pensando de que van a poder detener el proceso de transformación que inició el pueblo de México. Y algunos me hicieron caso. ¿Qué más? Fue con muy buenas intenciones, de buena fe. Y otros pensaron de que era lo mismo, que si le metían dinero, si manipulaban con los medios de información, si contrataban a publicistas, si sumaban a los intelectuales orgánicos, a los comentaristas de radio, de televisión más famosos, pues con eso, porque el pueblo no existía y la política es asunto de los políticos. Cuando la política ha quedado demostrado, una vez más, es asunto de todos. Entonces menospreciaron al pueblo y tengan para que aprendan. Y ahora ya no encuentran qué hacer y cada vez dan más pena ajena. Imagínense que un presidente como Zedillo, que era así un ídolo, claro, de la oligarquía, porque los rescató con la crisis económica, financiera, al convertir las deudas de unos cuantos en deuda pública con el FOBAPROA, y aplaudidores de la élite, ¿no? Y también de los despistados aspiracionistas, ¿no? Pero qué barbaridad, qué hombre tan inteligente, ¿no? Imagínense esa figura de Don Pías de Barro, que se atreve ahora a decir, hasta ponlo, porque también es importantísimo, y luego vamos a poner otra cosa de otro sabiondo, ¿no? De Krause. O sea, pero todo esto es muy interesante porque es como la fábula del rey va desnudo, Zedillo diciendo que si se redujo la pobreza en nuestro gobierno es porque durante la pandemia
se murieron los pobres. ¿Cómo ven eso? Vamos a verlo porque es increíble. Es como el concuño de Salinas, que fue secretario de Hacienda y que cuando le preguntaron que si afectaba el incremento de la gasolina, el aumento al precio de la gasolina, y contestó, siendo secretario de Hacienda, de que no, porque la gente, la mayoría de los mexicanos no tenía carros. Sí, y así podríamos sacar ejemplos, ¿no?, de todas estas luminarias, ¿no? Sí. ¿Quién dijo eso? Aspe. Aspe, que la pobreza era un mito genial. Sí, a mí Aspe me dijo que el neoliberalismo no existía en una entrevista. Me dijo, el neoliberalismo no existe. Pero miren señor, corruptazo, ídolo de los conservadores mexicanos. Por eso, qué bueno que no somos iguales. Cada quien, ¿no?, que siga su camino. Y ahí la llevan, van bien. Miren esto. I hear some of my friends saying, yes, that's very significantly explained by the increase of income that families have had because of remittances from the U.S. And the question is whether we want to depend on remittances to reduce poverty in Mexico. Also, and this is very sad, you have to wonder. Regrésalo. Dice primero que fue por las remesas, ¿no?, que se redujo la pobreza. Y lo segundo dice, from the U.S. And the question is whether we want to depend on remittances to reduce poverty in Mexico. Also, and this is very sad. También, y esto es muy triste. Adelante. You have to wonder. Hay que cuestionarse si el hecho de que la pandemia afectó a las personas más pobres en México, most poor people in Mexico, will lead you y se ríe, le llevara a una proporción atrás, le llevara a una proporción más reducida de la pobreza. Síguele. Por los pobres que han muerto. O sea, se redujo la pobreza porque se murieron los mexicanos pobres en la pandemia. Pero la risa, sí, cínica de este corrupto. Entonces, Claudia, es un honor estar con Claudia hoy. Presidente, y hace unos días en Polemón publicamos un reportaje de investigación donde dimos a conocer que el magistrado de circuito Froilán Muñoz Alvarado, quien es un defensor de los fideicomisos del Poder Judicial y un férreo opositor a la reforma judicial, además de violar la Constitución ganando más que usted, unos 212,000 pesos mensuales, también cobró una beca del CONACYT destinada a estudiantes de tiempo completo.
violando el compromiso que él mismo firmó de dedicarse exclusivamente a sus estudios. Este es un ejemplo de lo podrido que está el Poder Judicial y la falta de ética de muchos miembros del Poder Judicial. Uno de los objetivos de la reforma que usted propuso, que fue aprobada por Morena en el Congreso y que ya se promulgó, es terminar con la corrupción en este poder. ¿Cómo será ese proceso, presidente? ¿Cómo la gente podrá elegir a los ministros y magistrados que respeten la ley, que sean éticos y que estén comprometidos con la gente? Y que no sean corruptos ni cínicos, como muchos jueces, magistrados y ministros hoy lo son. ¿Cómo se podrá también informar a la gente para detectar a los juzgadores corruptos como este magistrado y también a quienes sean éticos y estén comprometidos con la justicia, con un enfoque social?